Bueno, al buenas público. tardes a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcelo Paz, soy el decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a los docentes universitarios en su día, que nos han acompañado en este proceso tan dinámico que hemos tenido en los últimos meses, que ayer tuvimos una reunión con la mayoría, y charlábamos del compromiso institucional de también ellos tener que aprender en la pandemia. Así que primero mi agradecimiento y mi reconocimiento a los docentes de la universidad, pero particularmente a los docentes de la escuela, por el esfuerzo y el compromiso diario para seguir sosteniendo la universidad pública con inclusión y de calidad. Después quiero contarles un poco qué tiene que ver esto que estamos haciendo. Nosotros en algún momento, cuando en el mes de marzo se decretó la cuarentena, que esta cuarentena se fue extendiendo a lo largo del tiempo, primero lo que tuvimos que acomodar tiene que ver con el tema estrictamente de grado. Nuestra universidad tiene la obligación de seguir dando clases de grado y así lo entendemos en términos del compromiso que tenemos hacia la sociedad. Después empezamos a ver cómo íbamos a hacer con el área de investigación, y ahí tanto Lucía como María Eugenia, como Vale Recart, nos dieron el empuje y la dinámica para poder encontrarnos hoy en un seminario de estas características. El primero, abierto al público en general, que tiene que ver con diálogos de coyuntura, lo denominamos diálogos de coyuntura en pandemia. Y el primer tema que nosotros tomamos tiene que ver claramente con los desafíos que tiene la industria en este momento de gran discusión de qué va a ser el día después. Y ese qué va a ser del día después, creemos nosotros que la universidad tiene con qué opinar. Y además tiene la responsabilidad de generar una mesa de debate en todos los ámbitos y en todos los tiempos, independientemente de los gobiernos en particular, para que los problemas de los argentinos se inicien y empiecen a discutirse en el lugar natural de discusión que tiene que ser en la universidad pública, financiada por un montón de gente que a veces no sabe ni que puede acceder a la universidad. Para mí, en lo personal, es una gran alegría iniciar esta actividad hoy, que va a estar, se va adelante de la siguiente forma. Va a estar 40 minutos hablando los expositores y después vamos a dar un espacio a las preguntas que serán vía chat, que las va a coordinar Lucía, y que es Lucía Vincent, quien es la encargada del área de investigación de la escuela. Van a estar exponiendo Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, dos egresados de la Escuela de Economía y Negocios, nacidos y criados en nuestra escuela, en nuestra universidad, en algunos casos primera generación de estudiantes universitarios en su familia, que forman parte del Centro de Economía Regional. Y ahí me quiero detener un segundo para hacer un reconocimiento. Sé que está la esposa presente, Edgardo Lifchi, que estuvo trabajando en la matriz insumo-producto, que tuvo la generosidad inmensa de transmitirle eso tanto a Adrián, especialmente a Adrián y a Agustina, que hoy no está con nosotros, y que su esposa se encuentra acá, que es Estela, que seguramente la vi, y Adrián me comentó que estaba. Estamos muy contentos de poder empezar a debatir lo que viene para la sociedad. También estamos muy preocupados y muy angustiados con lo que tiene que ver con la pandemia. Esta incertidumbre, yo ayer se los decía a los docentes, que nos genera el no saber qué puede pasar, también está complementado con la certidumbre que los investigadores de nuestra universidad, seguramente la semana que viene, nos van a transmitir a partir de algunas investigaciones que tienen que ver con un test que está en aprobación en el ANMAT, que va a ser un test rápido que tenga que ver con el coronavirus. El compromiso está, nosotros estamos convencidos de que este es un camino que inició para quedarse, el tema de los webinars, el tema de la parte de las clases virtuales. He conversado con Raúl Rigo, que es el actual secretario de Hacienda de la Nación, para hacer un webinar en las próximas semanas. Raúl, además, dirige un centro de estudios de la escuela. Estoy en conversaciones con Jorge Remes Lenikov para incluirlo con la dinámica que tiene de un actor protagonista
en algún momento de nuestro país, de una de las tantas crisis que tuvimos a lo largo del tiempo. Y para completar el trío, hoy se integra Cristian Folgar, que además de ser un excelente profesional en ciencias económicas, un economista brillante, hoy está a cargo del área de posgrado de la escuela. Pero sinceramente, como no me vinieron a escuchar a mí, sino que vinieron a escuchar a Diana, Agustina y a Cristian, los dejo en compañía de ellos y espero que nos sirva a todos en esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad que tenemos junto con Agustina de exponer este trabajo sobre el impacto de la pandemia. Bueno, esto prácticamente surgió después de la charla que tuvimos ese lunes, que se suspendieron las actividades. Bueno, un poco es cómo seguimos o qué seguimos trabajando, más allá de la agenda que teníamos, pero bueno, esto estaba por encima de todo, ¿no? Entonces, una cosa, bueno, empezamos a trabajar, a pensar cómo poder medir los impactos o potenciales impactos que podía llegar a tener la pandemia en sí, pero bueno, sobre todo el tema, en el caso del efecto económico, a partir de la cuarentena, ¿no? Por el cese de todas las actividades, o gran parte de las actividades económicas. Y bueno, nuestro instrumental, bueno, como dijo Marcelo, a partir de que aprendimos con Edgardo, todo el tema de simulaciones, a partir de la matriz insumo-producto, bueno, fuimos pensando en cómo diseñar ese trabajo. Para eso lo que vamos a hacer, les vamos a compartir en la pantalla el PowerPoint, así lo tenemos como una guía para que no sea como una especie de monólogo nuestro de lo que estamos diciendo. Bueno, observan el PowerPoint, así se observa. Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, el trabajo lo denomina... Sí, bien. El trabajo, bueno, inicialmente le pusimos el impacto de la cuarentena en la economía argentina. El objetivo, bueno, principal era, bueno, medir qué impacto tendría en todas las actividades económicas esta cuarentena. Lógicamente, bueno, para poder medir ese impacto, nosotros nos fijamos como una especie de horizonte de 3 meses y medio aproximadamente de efecto de la cuarentena, principalmente a partir de los supuestos de que, digamos, en la época invernal era donde más podía sentirse los efectos del virus. Entonces dijimos, de alguna forma teníamos que hacer como una especie de corte de inicio y fin de este proceso. Entonces, quizás un poco en forma arbitraria, definimos el equivalente, si se quiere, a 3 meses y medio de la economía. Bueno, nuestra principal herramienta de trabajo fue, como decíamos antes, la matriz insumo-producto que desarrollamos en la escuela. Y sobre eso, bueno, técnicamente lo que uno prevé es, para medir estos efectos, es la caída en la demanda final. Básicamente nosotros apuntamos a lo que es consumo e inversión. No hicimos nada sobre comercio exterior, primero porque es muy reciente los efectos y como gran parte de los productos que exporta la Argentina son productos agroindustriales, entonces no se prevé una fuerte caída quizás en estos productos. Sí otros, como puede ser automotriz, pero quizás todavía es muy temprano para poder ver esos efectos, sobre todo porque, bueno, dependemos de la demanda de terceros países. Bueno, entonces, las primeras como conclusiones que tuvimos es, por estos 3 meses de caída o cese de las actividades, en gran parte de las actividades económicas, una caída interanual en términos reales del PBI del 9% con respecto al año anterior, ajustados un poco por inflación, el equivalente sería 404.000 millones de pesos, donde más se sentiría, uno de los sectores más fuertes sería el PBI industrial, que sería el 11%, es decir, por encima del promedio de la economía, y en forma directa e indirecta se verían afectados 1.600.000 puestos de trabajo o sus horas equivalentes, esto engloba tanto asalariados cuanto a propistas,
los dueños de las empresas y el personal contratado. La caída, digamos, y esto pensando en los efectos en la caída de la demanda, posteriormente, digamos, los salarios que se caerían, o los ingresos de la población caerían en el equivalente a 750.000 millones de pesos. Un efecto, digamos, que siempre nosotros, generalmente en todos los trabajos lo incluimos, que es el efecto en la recaudación de la seguridad social, digamos, algo que muchas veces se pierde de vista. Bueno, es una suma importante, los recursos que serían, digamos, seguridad social, jubilaciones y asignación universal por hijo, ¿no? Que son los principales destinos de la seguridad social. Los ingresos también de las obras sociales se verían afectados, IPAMI. Y en general, digamos, acá, si bien para todos los puestos de trabajo son importantes, pero pensando en San Martín, que es donde estamos localizados, y bueno, más de la mitad de la economía de San Martín depende de la industria, se verían afectados el 12% de los puestos de trabajos industriales. Bueno, le cedo la palabra a Agustina para continuar con esta parte. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para poder comentar un poco en lo que venimos trabajando con Adrián. El siguiente gráfico lo que nos va a mostrar es de ese 9,1% de la caída del PBI de la que estaba hablando Adrián, ¿qué sectores van a explicar esa caída? En primer lugar, vemos que es muy importante los sectores de servicios, por ejemplo, las actividades inmobiliarias, el comercio al por mayor y al por menor, otras actividades sociales, ¿sí? También tenemos transporte y comunicaciones como sectores que explican en gran medida la caída del PBI, pero también uno de los sectores más importantes es el de la industria manufacturera, ¿sí? En este caso representaría el 20% de esa caída en el PBI, y otros sectores, como por ejemplo construcción, también de gran relevancia, lo vamos a ver un poquito más adelante en las otras diapositivas, con respecto al tema de empleo. No solamente es importante la caída del PBI, sino también en la caída del empleo. También, y como dentro de la universidad hay un centro de investigación en turismo, nos pareció importante poner como una aproximación a ese sector la actividad de restaurantes y hoteles. Si seguimos avanzando, y ahora poniendo ya el foco en las actividades industriales, una de las que explicaría en mayor medida la caída del PBI industrial es el sector automotriz. Y esto es bastante importante porque es una actividad que ya venía golpeada de antes. Por ejemplo, en marzo tuvo una utilización de la capacidad instalada de solamente apenas superior al 25%, mientras que el promedio para ese mes en toda la industria fue el 50%. E incluso, ya por datos de ADEFA, incluso por las limitantes puestas por la cuarentena, abril fue un mes en el cual no se produjeron unidades de automotores, ¿sí? Después tenemos otros sectores vinculados incluso con el tema que hablamos anteriormente, el tema de construcción, por ejemplo, fabricación de metales comunes o productos minerales no metálicos que forman parte de insumos para la construcción o insumos para productos que se utilizan en la construcción, que también representarían una parte importante de la caída en el PBI industrial. En otro sector que yo quiero poner el foco es en el textil, ya que si sumamos cuánto representa en el PBI industrial la caída de productos textiles y de prendas de vestir, nos encontramos con un sector que es bastante importante. Y también, a igual manera que en el sector automotriz, tuvo en marzo una utilización de la capacidad instalada menor al 30%, ¿sí? Entonces, pero la diferencia con el sector automotriz es que estamos hablando de una actividad que es predominantemente PYME, ¿sí? Esa sería una de las diferencias en las que podríamos después puntualizar en el caso de San Martín. Avanzando con la pérdida de ocupados por rama de actividad, encontramos que otra vez los servicios
se verían fuertemente afectados. El comercio mayorista y minorista, las actividades sociales, las actividades inmobiliarias. Luego, otras actividades como la construcción representan el 20% de la caída en el total de los ocupados. Y luego, poniendo el foco en la industria, esta representaría el 16% del total de pérdidas de empleo. Cuando nosotros hablamos de pérdidas de empleo, nos referimos a eso que comentaba anteriormente Adrián. Se verían afectados 1.600.000 puestos de trabajo u horas de trabajo equivalentes, ¿sí? Si continuamos y ponemos el foco en los empleos que se producen, que se afectarían dentro de la actividad industrial, ahí podemos ver más claramente que en algunos sectores dentro de la industria en los cuales se utiliza de forma intensiva la mano de obra, son aquellos en los cuales el impacto es mayor. Por ejemplo, si sumamos las actividades de fabricación de prendas de vestir y de productos textiles, explican 1/4 de la caída estimada del empleo industrial. Otros sectores importantes también se vinculan, que quizás no aparecían en la caída del PBI, pero justamente porque utilizan en forma intensiva la mano de obra, son, por ejemplo, fabricación de muebles y colchones, producción de madera, producción de metales elaborados. Si continuamos, una filmina más. Otra más. Perfecto. ¿Acá? Sí, perfecto. Bien. Lo que nos pareció interesante también dentro del trabajo es poder determinar la ubicación provincial de todos estos impactos, ¿sí? En primer lugar, se nos ocurrió ver a través de esos impactos dentro de las diferentes actividades económicas que estuvimos observando, determinar cuál es el impacto en cada una de las provincias, ¿sí? En este mapa lo que podemos ver es el impacto provincial de esta pérdida de puestos de trabajo, ¿sí? En particular, vemos que el 75% del empleo que estaría afectado se encuentra en la región centro, es decir, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Otras regiones más afectadas serían la Patagonia con el 7% y Nuevo Cuyo con el 6%. Bueno, ahora si analizamos, digamos, esto mismo por sector, digamos, la pérdida de, cómo se, digamos, por sector primario, secundario o industrial y terciario, cómo se distribuye, vemos que hay como distintas imágenes. Por ejemplo, a diferencia de lo que es al conjunto de la economía, si vemos, por ejemplo, las zonas más oscuras corresponden a la región patagónica, o sea, vemos Neuquén, Chubut, digamos que vimos Santa Cruz. Principalmente, bueno, ahí tenemos dentro de los productos primarios dos efectos. Por un lado, la potencial caída en la demanda de petróleo y hidrocarburos en general. Y por otro lado también tenemos todo lo que son la producción de insumos para la industria de la construcción. Fíjense que ahí nos aparece también, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, tenemos desde la arena hasta la producción de cal y cemento, o mismo piedras para la construcción. Esto es lo que, un poco, bueno, ya con el nombre por el centro, ¿no? Economía regional, bueno, los efectos, si bien se notan mucho en la región centro, como recién decía Agustina, si vamos un poco más adentro de cada una de las actividades o de los grandes grupos de actividades, vemos que los impactos son distintos. Por ejemplo, bueno, en el caso industrial, claramente, el grueso del impacto se sentiría en la provincia de Buenos Aires y, bueno, en general en toda la región centro. Vemos Córdoba y Santa Fe como las otras zonas más oscuras, si se quiere, bueno, las más afectadas. Ahí la ciudad de Buenos Aires, bueno, por una cuestión de dimensión prácticamente no se ve, pero bueno, en forma indirecta también se vería afectada. Digamos, en el resto del país,
como vamos a ver después, el impacto no es tan grande por una cuestión de que las industrias hacia el interior están más bien relacionadas con la agroindustria o son productos de alimentos. Entonces, por lo tanto, y como está dentro de las actividades denominadas esenciales, serían de las menos afectadas. Entonces, bueno, por eso en ese caso es mucho más bajo el efecto hacia el interior del país. Y en el caso de los servicios, bueno, nuevamente, digamos, por una cuestión de peso en la economía, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y bueno, y quizás acá donde entra mucho en juego el tema de la ciudad de Buenos Aires, digamos, más que nada por el hecho de que las principales casas matrices de bancos, bancos, empresas, están radicadas en la ciudad. Por lo tanto, bueno, si bien no hacen la actividad puntualmente ahí en esa región, pero hay mucha concentración de actividades en la ciudad, que, o sea, de forma indirecta se ven afectadas. Y bueno, un poco como veíamos antes también por el tema del turismo, ahí, digamos, no solamente se ve afectado el tema por el lado de hoteles y restaurantes, que serán actividades más bien vinculadas, sino también un poco en el tema de transporte por todas las agencias de turismo. Entonces, bueno, esto es como un pantallazo a nivel, si queremos, más federal del impacto. Después lo que hicimos, y esto surge, si bien la primera parte del trabajo cuando lo hicimos era hasta acá, pero bueno, pensando en la semana pasada, después de la conferencia de prensa del presidente, junto con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia, y un poco el hacer hincapié en esa diferenciación del país por los efectos de la pandemia o de las personas, digamos, infectadas. Entonces, bueno, nos pareció que era importante, como para enriquecer un poco más el trabajo, hacer como una diferenciación de lo que es un poco el conurbano del resto del país. Principalmente, bueno, como decíamos antes, estamos nosotros, Universidad de San Martín, nuestro territorio es el partido, el municipio de General San Martín, y estamos lo que es dentro del conurbano o del Gran Buenos Aires, si incluimos la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso, bueno, y volviendo siempre un poco al tema industrial, esta es un poco la distribución geográfica, de acuerdo a los últimos datos de la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que, salvo manchones como pueden ser Bahía Blanca, General Porredón, o Mar del Plata, o La Barría y Tandil hacia el interior, después todas las zonas más oscuras corresponden a todo el corredor que sería sobre el Río de la Plata, o que sería gran parte del Gran Buenos Aires. Lo mismo ocurre con la población, digamos, altamente, salvo en esas localidades o partidos, altamente concentrada en lo que sería la zona norte o noroeste de la provincia. Entonces, si hacemos como un zoom en esas zonas, vemos claramente cómo se concentra toda la actividad industrial, o gran parte de la actividad industrial, no solo de la provincia, sino del país, en un corredor, que podemos llamarlo, que va desde Zárate hasta La Plata, que nosotros lo definimos como una especie de conurbano extendido, o Gran Buenos Aires extendido, si incluimos a la ciudad de Buenos Aires. En este sector solo se concentra aproximadamente el 80, 85, 83% de la industria de la provincia, lo cual representa alrededor del 40% de la industria nacional. Y si sumamos la ciudad de Buenos Aires, prácticamente tenemos el 60% de la industria nacional en este corredor que va de Zárate a La Plata, que son poco más de 120, 130 kilómetros. Entonces, gran parte, si se quiere, de los efectos económicos están concentrados, no solamente cuando decimos provincia de Buenos Aires, pero sí, mucho más todavía, mucho más concentrado en este corredor, decíamos, bueno, Zárate-La Plata, y después, bueno, llegarían los límites como La Matanza, Merlo, Moreno, Pilar, pero como siempre decimos, a veces charlando con gente de Cañuelas, que en cualquier momento también se van a
aproximar al ser el nuevo conurbano, ¿no? Por toda la urbanización que está habiendo en los municipios hacia el interior de la provincia. Bueno, lo mismo surge con la población, la alta concentración poblacional en todo este sector, es lo que nos lleva a pensar, digamos, los efectos y los mayores cuidados que se puede llegar a tener con todo el tema de la apertura de las actividades. Nosotros, a partir de datos de un trabajo que hicimos con el municipio el año pasado sobre el perfil un poco de los ocupados industriales del partido, a través de una encuesta que realizamos, alrededor del 40% de los ocupados industriales del partido son residentes del partido. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos, en este caso, y pensando en la reactivación o a medida que se puede ir ampliando las actividades, un 40% de los ocupados, bueno, que estarían dentro del municipio, lo cual reduce bastante la movilidad entre los distintos, digamos, partidos. Entonces, bueno, el menor uso de transporte público también sería, digamos, entre todo, bueno a partir de la poca distancia que tendrían que moverse. Bueno, un poco, lo que decía Agustina, si querés, conclusiones, ¿te parece? Bueno, Hola. este trabajo nos lleva... Hola. Se me está cortando un poco, pero... Llegamos a las conclusiones de que los sectores de servicios son los que van a estar afectando tanto la caída del PBI, la caída de los ocupados, ¿sí? En la industria, del total de puestos de trabajo afectados, la industria explicaría el 15%, ¿sí? Y afectaría al 20% del PBI. En particular, lo que nombramos antes va a estar más vinculado con algunos sectores que utilizan de manera intensiva la mano de obra, por ejemplo, el sector textil. Otro sector también en el cual se vincula con la utilización de la mano de obra en forma intensiva y que va a tener una fuerte caída es la construcción, tanto residencial como de infraestructura. Y teniendo en cuenta una de las cosas que consideraba Adrián en una de las primeras filminas, también es fuerte el impacto que se va a tener tanto en la recaudación fiscal y en, por ejemplo, Adrián nombraba el tema de seguridad social. Bueno, la caída en las recaudaciones de seguridad social, para ponerlo en contexto, implicaría es igual a un pago anual de más de 700.000 jubilaciones, así que es un número muy importante. Como para poner en contexto y que podamos medir y cuantificar en algo más concreto el impacto que tiene todo esto que está generando la cuarentena. Sí, además, digamos, otra cosa que vimos es el tema de, dadas las interrelaciones que hay entre los distintos sectores, si bien aparentemente la industria es poco, lo que caería comparado con los servicios, pero bueno, nosotros por sí tienen mucho más nivel de empleo, es que al cortarse, digamos, muchas actividades terminan afectando a otras en forma indirecta. Por ejemplo, el sector textil, más allá de las dificultades que viene atravesando, el no haber comercio, indirectamente se ve afectado, digamos. Creo que un poco lo que hay que ver es no solo la apertura de los sectores, pensando en la apertura de las actividades, de ir viendo, bueno, cómo se van interrelacionando las actividades, porque si habilitamos las actividades textiles, pero si después no tiene una forma de comercializar, digamos, no como sean proveedores de otras industrias, pero en el caso que vendan como producto final, como digamos, no sé, ropa, entonces, bueno, ahí hay que analizar bien, digamos, cómo están interrelacionadas esas actividades para que no, si no, tendríamos cuello de botella, tendríamos fábricas que están trabajando y lo único que van a hacer es acumular stock. Así que, bueno, muchas gracias, esperemos, espero que haya interesado y que haya, bueno, servido un poco para poner un poco de claridad o al menos tener una idea de qué efectos va a tener esto a futuro en la economía. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Ahora le propongo a Cristian que haga un comentario a partir de lo que estuvieron presentando Adrián y Agustina. Muchas gracias a ambos. Bien, bueno, gracias. Cristian, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un poco la idea, creo que los chicos describieron bastante bien cuál podrían llegar a ser eventualmente los impactos. Lo que nos podríamos empezar a preguntar ahora es, bueno, ¿qué va a pasar el día después? ¿Sí? En algún momento nos vamos a enfrentar con que se confirmarán o no estas proyecciones. Todo va a depender mucho de cuánto dure la cuarentena, por supuesto, o cuánto dure el aislamiento social o las restricciones, o como se les quiera llamar dinámicamente. Para que nos demos una idea de magnitud de las cosas que estuvieron evaluando de alguna manera y que nos estuvieron presentando recién, la última caída de PBI similar a la que se está estimando para este año es la crisis del 2001-2002. Si se pierde recaudación por 400.000 millones de pesos, es el 20% de lo que se recaudó en impuestos el año pasado. Es la mitad de todo lo que se pagó de intereses el año pasado, como para que nos demos un poco una idea de magnitud. Los sectores que resultan más afectados, como bien ellos lo indicaban, aparentemente serían textiles, construcción, turismo, servicios. En su mayoría, sectores que están muy vinculados o están intrínsecamente vinculados al mercado interno, y que una vez que se levante la cuarentena, o una vez que se levanten las restricciones, como se las quiera llamar, van a depender mucho del ingreso disponible de la economía, que va a estar muy golpeado. Por ende, si bien porcentualmente quizás estos sectores reaccionen rápido, porque justamente han sido muy afectados, y veamos porcentajes de incremento en esos niveles de actividad respecto a los meses anteriores, el techo que van a tener va a ser más bajo respecto al pre-COVID o respecto a lo que tenían antes del inicio de esta pandemia, básicamente por la reducción del ingreso disponible de la población, con lo cual todos los sectores que responden al mercado interno van a empezar a salir, pero con una limitante que va a ser el ingreso disponible de ese mercado interno. La clave va a ser cómo podemos hacer para mejorar el ingreso disponible en nuestra economía, sabiendo las limitantes que va a tener la población en general y también el Estado, porque el Estado, para hacer políticas proactivas, tendría que poder tener acceso al financiamiento, y hoy justamente estamos tratando de cerrar una reestructuración de la deuda, con lo cual ni siquiera sabemos si vamos a tener la posibilidad de refinanciar las deudas que ya hemos tomado. No pareciera que la Argentina estuviera ofreciendo muchos sectores para atraer inversión extranjera directa. En ese sentido, las dos niñas bonitas que podría tener antes de esta pandemia eran minerales e hidrocarburos, y con lo que ha ocurrido con los precios de los hidrocarburos y con los precios de los minerales, parece bastante poco probable que en el corto plazo inversiones extranjeras directas vengan a la República Argentina, básicamente porque son sectores que no son competitivos a nivel mundial a estos precios. Muchas veces, aún estando por arriba de los costos operativos mínimos o del break-even de esas actividades, porque va a haber otros lugares en el mundo que también van a tener capacidad ociosa, en los cuales posiblemente los inversores vayan a ir primero antes que venir acá. Con lo cual, la inversión extranjera directa posiblemente tampoco sea un driver muy fuerte, con lo cual lo que nos va a quedar es la exportación de aquellos sectores que son competitivos para tratar de captar ingreso disponible en el mundo, y que esa captura de ingreso disponible en el mundo nos permita a nosotros salir más rápido. Cuando tuvimos la crisis del 2001-2002, tuvimos la ventaja de los términos de intercambio, es decir, mejoraron mucho los precios de los bienes que nosotros exportábamos, y eso nos ayudó, y ayudó mucho incluso a las economías regionales. Hoy no tenemos ese escenario, porque si bien el sector o la cadena de valor agrícola ganadera es la que menos va a sufrir, o esperamos que sea la que menos sufra, no esperamos una mejora muy grande en términos de intercambio respecto a lo que tenemos hoy, básicamente porque la estimación para el planeta es que la economía mundial se reduzca en el orden del 5%. Nosotros, como muchas veces nos ha pasado en otras crisis, nos vamos a ver más afectados que el mundo,
producto de nuestras propias debilidades intrínsecas, con lo cual posiblemente la única cadena de valor competitiva, pero sin una demanda espectacular, va a ser la agrícola ganadera. Eso es una buena noticia, porque siempre es mejor tener un sector que sea dinámico que no tenerlo. El problema es que cuánto de esos efectos que hemos visto sobre las industrias que están relacionadas al mercado interno van a poder ser reabsorbidos por la única fuente de competitividad que nos va a quedar en pie con estos precios internacionales. Y esa creo que va a ser la gran duda. Digamos, eso va a ser el día después, porque se va a recuperar parte de la economía, pero no vamos a volver a llegar al nivel anterior. Piensen, por ejemplo, en el sector automotriz. El sector automotriz tiene un stock de cerca de 6 meses de ventas a este ritmo. ¿Cuánto puede llegar a empujar Brasil en última instancia, que es nuestro principal socio comercial en esta industria? Con lo cual, aún cuando se reactive parte de la economía, venimos con un stock muy grande, con lo cual la reacción en producción también va a ser muy lenta. Con lo cual, el escenario que se vislumbra para, imaginemos, la segunda parte de este año, producto de que se levanten las medidas de aislamiento, de cuarentena, es que la recuperación en algunos sectores porcentualmente pueden llegar a ser hasta muy impresionante respecto a los meses anteriores, pero el fin del camino va a ser con un nivel de producción más bajo, porque no vamos a tener demanda. Es decir, ahí el Estado se supone que va a jugar un rol muy importante y hasta lo está diciendo, lógicamente, que va a tratar de promover un montón de políticas activas para tratar de establecer políticas para estos sectores. Por ejemplo, se está anunciando algún plan relacionado con la construcción, porque lógicamente se percibe y se ve de antemano que lógicamente la salida de esta situación no va a ser fácil, porque vamos a estar en una situación con pocos grados de libertad en términos de decisiones macroeconómicas. No vamos a tener un Estado que se pueda endeudar, por ejemplo, para empujar a la economía, justamente por las cuestiones que tenemos que ver con la deuda, y vamos a tener una sociedad que va a tener muchas más necesidades que la que ya tenía, ¿sí? Porque no veníamos con una economía floreciente, veníamos con una economía con muchos trimestres consecutivos de recesión. Este año esperábamos también caer, lo que pasa que posiblemente producto de esta situación caigamos 5 veces más de la que pensábamos caer, porque pensábamos caer cerca del 2 puntos del PBI, si lo queremos ver en porcentaje, estaríamos cayendo cerca de 9-10. Con lo cual, la post-pandemia, la situación del post-COVID-19 va a ser una situación donde nos va a enfrentar con alguna situación también de puja distributiva, ¿sí? Con sectores que tenían necesidades, que van a tener todavía más necesidades, y con un Estado cuyas herramientas para abastecer esas necesidades no son las que habitualmente tiene un Estado cuando está equilibrado macroeconómicamente. Corto acá porque quiero cumplir con los 40 minutos y porque lo más importante me parece no es tanto lo que sigamos diciendo nosotros, sino lo que surja del debate. Un poco la idea también acá plantear las cuestiones que pueden llegar a servir de disparadores, y la verdad tampoco no tenemos mucho en el tiempo para hacer esto lo más dinámico posible. Tenemos varias preguntas que están en el chat. No sé si las han visto Adrián, Agustina. Sí. Si quieren comenzar a responder o al menos a intentar una respuesta. Sí, a ver, el tema de Esteban, eso estaría dentro, nosotros bueno, presentamos un poco la información agregada, los servicios informáticos, TICs, estaría dentro de lo que es servicios inmobiliarios y servicios profesionales. Ese sería, digamos, ¿dónde estarían? Pero bueno, por una cuestión de desagregación de actividades puntualmente, no, eso no lo medimos, pero sí como conjunto de actividades, como servicios profesionales, sí, sería uno de los más afectados. Pero bueno, con respecto a la venta online, sí, supusimos en algunos casos, por ejemplo, que, digamos, la caída no iba a ser tan fuerte, en el caso, por ejemplo, de restaurantes, no hicimos un 25% de caídas como cierre total, sino que hicimos un poco menos, previendo que dentro de esas actividades está también digamos, los delivery, por decir, por ejemplo. Pero bueno, igualmente lo que es venta online, lo que es mucho, por ejemplo, el comercio, a una parte no se vería afectado,
como si fueran, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados o los supermercados o los almacenes en general por la venta de alimentos. Pero sí, muchos comercios, en principio, la actividad comercio estaría afectada por el cierre de actividades. Librerías, por ejemplo, recién ahora está abriendo, hay alguna reapertura. Pero bueno, eso es muy puntual, digamos, y va a depender siempre de la lógica o la posibilidad de actividades desagregadas que tengamos en la matriz. Nosotros tratamos de hacer como una especie de ponderación de acuerdo a algunos indicadores, por ejemplo, como empleo, para poder decir, bueno, cuánto fue o cuánto sería el impacto esperado de caída en la actividad. Nosotros, lo que decíamos antes, en la simulación, no decimos, bueno, cae toda la actividad directamente, sino que es lo que vende. Por ejemplo, hay actividades vamos a poner metalmecánicas, que a su vez proveen a la industria de fabricación de equipamiento médico. Bueno, esas están dentro de las esenciales, entonces una parte no caería en su producción. En cambio, lo que puede ser, no sé, dedicado a la venta de automotriz, esa parte sí se vería afectada por la paralización de la actividad de las terminales. Como decía Agustina, bueno, que prácticamente no se fabricaron autos en el último mes. Bueno, con respecto a lo que pregunta Fede sobre si teníamos en mente simular otros escenarios, sí, la verdad que pensamos hacer escenarios un poco más pesimistas, en el cual la cuarentena sigue siendo estricta por un par de meses más. Y con respecto a lo que preguntás, si los impactos entre sectores son contemporáneos, sí, son simultáneos los impactos en la demanda final, tanto de algún componente de la demanda final, sea el consumo o sea la inversión. Lo que se mide en el trabajo es no solamente esos impactos directos que se dan en esos sectores en forma simultánea, sino también los impactos indirectos por la relación que van teniendo las diferentes actividades económicas en el mismo momento. No sé si... Por ejemplo, sí, por el caso del consumo. Por ejemplo, si alguien no compró ropa, bueno, yo puedo comprar ropa, la que no me compré en 3 meses, como exagerar un poco, pero como en el caso extremo. Lo que no compré en 3 meses, lo compro todo en un mes, todo realizo ese gasto. Pero, por ejemplo, vamos a poner lo que es peluquería. Lo que no se cortó el pelo, no fue de peluquería durante 3 meses, no se va a recuperar eso, o no hay posibilidad de que se recupere, o sea, va a ir una sola vez a cortarse el pelo, digamos. Por lo tanto, entonces, la recuperación también va a depender, dejando de lado, por un minuto, lo que decía Cristian, del ingreso disponible. Si no hubiera ese problema, y digamos, si no hubiera problema de ingreso, lo que va a depender también de cada actividad. Cuál es el tipo de producto, como para ver si voy a poder demandar todo lo que no pude hacerlo durante los meses anteriores o no. Por eso que decíamos a veces el tema de, por ejemplo, textil, digamos, muy vinculado a San Martín. No solamente pensar la actividad textil industrial por sí, sino también ver cómo sale esa producción. Porque si no quedamos en un callejón sin salida. O sea, tenemos empresas trabajando y acumulando stock. Freddy Rosales, el tema de ahí, de lo que decía un poco Cristian, el tema ahí de la deuda, sí, la capacidad de pago se vería afectada ya de por sí por el hecho de la caída de la recaudación. O sea, dos problemas, caída en la recaudación y mayor gasto. No sé si... Sí, y ahí yo agregaría un tema, que es la forma en que salgamos de este tema llamado reperfilamiento, renegociación, o cada uno que le ponga el título que se quiera con los inversores, va a determinar nuestra capacidad de endeudarnos. Digamos, no solo, para ir un poco a la pregunta de Freddy Rosales concretamente, no solo es un tema de confianza, de que le vuelvan a prestar a un país que no puede pagar ni siquiera los intereses de la deuda que ya contrajo, porque una de las cosas que está pidiendo el país es no pagar intereses durante un tiempo. Entonces, digamos, un país que en su mejor hipótesis no puede pagar intereses durante un año, es un país que está diciendo que va a tener bastante
por lo menos límites en tomar deuda. Con lo cual, el mejor escenario que podría plantear Argentina es que su deuda renegociada, no la actual, sino la nueva, sea sustentable, y la verdad que la capacidad de endeudamiento va a estar bastante limitada, por un tema de confianza, pero también por un tema de ingreso disponible del propio sector público para repagar cualquier deuda que se tome y que, bueno, lógicamente si se toma uno tiene que pensar que la va a tomar para honrar. Ahora, lógicamente, esto es un tema de lo que puede hacer nuestro Estado, que no va a ser mucho. Por supuesto que sería deseable que tuviera capacidad de endeudamiento. Es cierto que el porcentaje de la deuda es bajo, es cierto. Lo que no es menos cierto es que el peso de los intereses de la deuda es insostenible para nuestro presupuesto, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, el año 2019 los intereses que se pagaron por la deuda pública es el doble de lo que gasta el Estado Nacional en sueldos. Para que se den una idea de la magnitud. Es el segundo rubro de gastos del Estado. Es cierto que el porcentaje sobre el PIB es muy bajo, pero el peso se nos hace no sustentable dado los recursos fiscales, que aparte ahora van a estar afectados. Va a recaudar menos, pero también va a haber más presión por lo del gasto. Piensen que estamos con ingresos que están creciendo en el torno del 30% de los ingresos estatales, y el gasto está creciendo a un ritmo del 60%. ¿Sí? Con lo cual el perfil del perfil de las cuentas públicas a futuro no es mejor. Y hay que ver cuál es el límite que tiene el Estado para monetizar ese déficit, dicho en castellano, para emitir sin que se le descontrolen variables monetarias mal y que la inflación entre en una espiral complicado, que hasta ahora no sucedió porque hay demanda de pesos, pero hay que ver qué pasa una vez que empieza a arrancar la rueda y haya muchos pesos dando vuelta, con gente queriendo gastar lo poco o mucho que tiene y con pocos bienes. Ahí vamos a ver un desafío muy grande para el Estado, cómo maneja ese eventual o no exceso de pesos. Con respecto a la pregunta de Esteban, ¿qué sectores recuperarían empleo más rápido? Bueno, eso va a depender un poco de cómo se van abriendo las actividades y lo que decíamos antes. Acá entra en juego el ingreso de la población más, bueno, cómo va a ir consumiendo la gente de acuerdo a sus posibilidades. Digamos, no podemos decir, digamos, de por sí ya como qué sectores van a crecer rápido. Sí, quizás, por ejemplo, bueno, se recupere el comercio, o al menos puede ser unas posibilidades. La construcción, bueno, si con al menos por la noticia de este plan de la construcción, ahí lo bueno sería no solamente que crece la construcción, sino que todo lo que tracciona. O sea, nosotros, las estimaciones por cada puesto que genera la construcción, se genera 1,5 en toda la economía, o sea, 1 es propio y 0,5 en la economía. Lo que pasa es que es tanto lo que crea la construcción que eso arrastraría en forma indirecta a las demás actividades. Por eso, digamos, no verlo esto como cosas aisladas, sino también como cosas en conjunto. Por eso también la pregunta de la gente de ADINRA. Sí, es posible eso, seguro, digamos, ustedes lo midieron, es así. Lo que pasa es que, bueno, en la lógica de la matriz eso no lo pusimos, o no supusimos una restricción a la disponibilidad de insumos. Pero sí, digamos, sería, en todo caso, de los sectores menos afectados por una cuestión, digamos, que sería elementos más que como los alimentos, digamos, para esta situación. Ahí hay una... A ver, un segundo. ¿Se me escucha? Sí. Hay una pregunta de Julián respecto a cuáles podrían ser sectores que podrían verse beneficiados si el gobierno tuviera una actitud de salir a captar ingresos del mundo. Bueno, ese es un gran desafío que vamos a tener nosotros y el resto de los países. Es decir, todos van a intentar hacer algo parecido, porque todos van a haber deprimido sus mercados internos, todos van a tener capacidad ociosa. Una de las características de esta pandemia es que la infraestructura y el capital va a estar en pie
para producir el día siguiente, porque no ha habido afectaciones. Lo que va a faltar es demanda, inicialmente, y todos los países van a hacer un esfuerzo por recomponer la demanda para sus economías, la interna, aquellos que puedan hacerlo de alguna manera, y salir a buscar ingresos en el exterior, digamos, en mercados externos. ¿Cómo se logran captar ingresos del mercado externo? Si lo queremos ver por el lado del comercio, bueno, con sectores que sean competitivos y puedan entrar a otros mercados a menores precios que los eventuales competidores. Argentina hoy no presenta muchos sectores que sean competitivos y que puedan abastecer al mundo a los precios vigentes. La cadena agrícola ganadera, en tanto y en cuanto no requiera mucho capital, puede aportar, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus ventajas, pero tiene sus limitaciones. La principal es la capacidad de absorción de mano de obra en los conglomerados urbanos, que ese es uno de los grandes problemas con los cuales vamos a salir de esta crisis. Los otros sectores que pueden llegar a captar ingresos externos son sectores que no tienen mucha competitividad inicial, con lo cual el gobierno va a tener que trabajar en lograr esa competitividad. Hoy los estados, cuando estamos hablando de segmentos diversificados en la industria, no compite una industria contra otra industria, compite un estado contra un estado, porque en definitiva lo que terminamos exportando son sistemas. Porque si yo tengo que financiar una obra, una ampliación de planta que es capital intensiva, pesa lo que me cuesta endeudarme. Y no es lo mismo endeudarme si estoy en Argentina que endeudarme si estoy en otro país. ¿Y por qué le prestan más caro a un país que a otro? ¿Por lo que hace esa empresa o por lo que hace ese país? Y la infraestructura y la logística hoy pesa muchísimo. Y muchas veces la infraestructura y la logística de un país no depende de lo que hace una empresa individual. Es una empresa que puede ser tremendamente competitiva puertas adentro, pero el país no es competitivo respecto a otros países. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como que Finlandia es más productivo produciendo cerdos que Argentina, cosa que uno podría decir a priori que es absolutamente antiintuitiva, como Argentina no puede competir en cerdos con Finlandia. Bueno, lo que pasa es que para producir cerdos se necesita mucho capital, y hay muchos países que lo consiguen barato. Aún cuando tengan la comida, aún cuando tengan un montón de ventajas, les sale muy caro el capital. Entonces, cuando empezamos a sumar logística, cuando empezamos a sumar capital y demás, nos encontramos con que, aún siendo las unidades microeconómicamente competitivas, sistémicamente Argentina tiene un problema de capturar esos mercados porque nuestro sistema económico no es tan competitivo como los otros países, y eso siempre nos termina limitando el momento de salir a capturar rentas. Otros sectores que teníamos alguna ventaja, que eran los de minerales e hidrocarburos, a estos precios ya no las tenemos, lamentablemente. Porque justamente una de las cosas que siempre suponíamos era que en la energía, por ejemplo en hidrocarburos, podíamos aportar mucho en nuestra balanza comercial, podíamos aportar exportaciones, pero no éramos los más competitivos, ¿sí? Argentina en términos agrícolas ganaderos es algo así como la Arabia Saudita del petróleo, pero en petróleo no somos Arabia Saudita, en petróleo somos Argentina. Entonces, Arabia Saudita puede seguir produciendo a $30 al barril, Argentina necesita un barril de 40, 45 o lo que fuera, a 30 no puede, y si queremos exportar, encima con los descuentos que tenemos por logística y demás, hace que, aun cuando podemos exportar, no es lo mismo que exportemos a un barril de $30 que a uno de 60, en términos de captación de dólares, ¿sí? Porque se bajó mucho los precios, y las empresas tienen menos caja para invertir, porque si los precios de los bienes son más bajos, las empresas tienen menos para invertir, aun cuando quieran invertir. Con lo cual, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para mejorar las cadenas de valor y la competitividad de las cadenas de valor de los otros sectores distintos a lo agrícola y ganadero, porque los vamos a necesitar. Nosotros no vamos a poder salir de esta crisis solo con el agro, porque no va a poder captar buena parte de la capacidad ociosa, fundamentalmente de capital humano, es decir, desempleo, que va a quedar en grandes puntos urbanos, porque el derrame ahí no va a llegar, ¿sí? Y el multiplicador de un sector no alcanza para cubrir todo lo que necesitamos o que vamos a necesitar una vez que la economía vuelva a arrancar. Con la pregunta de Mario, lo que pasa, ahí digamos, el efecto no se vería tan inmediato, digamos, lo bueno de eso sería que podés empezar a, si quiere, como a sacar stock. Entonces de acá, no sé, vamos a poner 3 meses, vos, todos los coches
en stock, si se pueden vender a ese precio. Entonces, bueno, vos ahí ya dejás lugar como para nueva producción, pero digamos, no sería quizás tan inmediato el efecto. Aparte, vos ahí también tenés autos nacionales y autos importados, entonces, digamos, ojalá que se vendan todos, para reponer después todos los autos nacionales que están en stock para después seguir fabricando, y al menos, bueno, si no es por exportación a Brasil, que por lo menos para reponer el mercado interno. Como Sí, para ver un Adrián, efecto, ahí... digamos. ¿Hola? Sí. Perdón. No, pensé que habías terminado, No, Adrián. Te interrumpí. Sí, No, sí. una pregunta de Alfredo, que creo que a lo mejor algo dije ya sin haber leído el chat. Pero voy a lo último, cuando vos decís algo de que no está dispuesto a liquidar en estas condiciones, y es cierto, es decir, vamos a empezar, en la medida que se percibe un exceso de pesos en la economía, en la medida que el Estado tenga que monetizar sus déficits, es decir, que tenga que emitir para cubrir el déficit, vamos a ver aquellos productores de bienes que van a tratar de no dependerse de los bienes, porque si se desprenden de un bien y se tienen que dar en pesos, saben que se le va a licuar el peso, y si no lo dejas comprar dólares, va a tratar de quedarse con bienes. Y no es un fenómeno que le va a pasar solamente al agro, digamos. Estamos llegando al tiempo que nos habíamos propuesto para el evento, así que si querés ir cerrando. A ver, lo primero que tengo que decir, si bien es un poco de autobombo, felicitar a los investigadores por el laburo que hicieron, porque la verdad que me parece muy claro. Creo que estos ejercicios son importantísimos, no porque le vayan a acertar, porque esto no es un PRODE. Digamos, siempre las preguntas que hay en la administración es por qué planificamos y por qué hacemos presupuestos y después nunca los cumplimos, sino porque justamente la gracia está en el proceso. Es decir, el pensar estas cosas, más allá de que si después la economía cae 9,1, 9,2 o 8,9, es empezar a ver las fortalezas y las debilidades más allá de los resultados numéricos. Y creo que la enorme virtud que tiene el laburo que ellos hicieron es ver los mapas de problemas para ver por dónde tenemos que empezar a buscar las soluciones. Digamos, y creo que esto es muy importante, digamos, decir, algún día la pandemia se va a terminar, algún día vamos a volver a la normalidad. Bueno, tenemos que empezar a pensar el día después porque ese día va a llegar. Y la verdad que nos va a encontrar a todos con necesidades insatisfechas y tenemos que ver cómo hacemos para cubrirlas, ¿sí? Porque éramos un país que estaba en problemas y ahora vamos a tener más problemas que antes. Con lo cual vamos a tener que agudizar y mucho el ingenio. Y me remonto a lo que primero decía Marcelo Paz, el decano. La universidad pública tiene mucho para aportar porque para eso estamos. Digamos, si la sociedad gasta muchos recursos que no tiene en nosotros, creo que la mejor manera que tenemos para devolvérselo es haciéndonos estas preguntas, digamos, y viendo cómo vamos a hacer para aportar desde nuestro lado un pequeño granito de arena a los múltiples desafíos que vamos a tener más temprano que tarde. Muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras. Muchísimas gracias a Adrián Gutiérrez Cabeza, Agustina Ciancio, Gracias. A los tres. Excelente la presentación, más allá de que son angustiantes algunos de los datos, pero es importante conocerlos y debatirlos, así que muchas gracias también a todos los que han participado, y bueno, nos vemos en los próximos diálogos de coyuntura. Muchas gracias, buenas tardes.